Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, les saluda Miguel Ángel Vargas. Estamos transmitiendo desde el estudio de estacionpacifico.com en la tierra favorita del sol, aquí en Colima Capital. Hacemos esta transmisión de este episodio de Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com, este miércoles 17 de junio del 2020. Lo hacemos pensando en todo el estado de Colima y en cualquier lugar y cualquier persona que le interese lo que sucede en este hermoso rincón del Pacífico Central mexicano. Seguimos en este podcast concentrados en la pandemia del COVID-19, pero también en otros temas. Comenzamos a atender otros temas relevantes para la entidad y para el país. ¿Y qué vamos a platicar el día de hoy? Dos temas sencillos: actualizar la información de la pandemia en el estado y, por otro lado, todo lo relacionado con el asesinato de un juez federal aquí en la capital colimense y de su esposa. Vamos a hacer una recapitulación de los elementos que tenemos del suceso, de las reacciones y de en qué va la investigación. De todo ello estaremos platicando. Así es que dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, comenzamos. La Marina y el Bodegón apoyamos para resguardar la salud de los valientes, es decir, de los médicos, enfermeras y camilleros de Colima, donando más de 138,000 unidades de material para protección mientras realizan su gran labor. Para ellos, nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento. Las breves del día. Primero, la información en materia de salud pública, en materia de la pandemia. Los números rápidos que conforman esta fotografía de la pandemia nos indican que en las últimas 24 horas se han dado 13 casos más y 2 nuevas defunciones en el estado, con lo cual llegamos a 318 casos confirmados y 44 defunciones. A nivel nacional, 154,863 casos, más de 56,000 casos sospechosos, además de estos, y se han dado 18,310 defunciones, corte de caja de las 19 horas del día de ayer de la Secretaría de Salud Federal. A nivel global, 8.1 millones de contagios y 444,000 fallecimientos en todo el mundo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué más hay que decir sobre la situación de la pandemia en el caso del estado de Colima? Bueno, les compartimos los detalles de estos últimos 13 casos nuevos en las últimas 24 horas y 2 defunciones. La Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado detalló que las 2 nuevas defunciones corresponden a 2 hombres mayores de 65 años de edad. Ambos estaban hospitalizados y estaban graves. Eran residentes de Manzanillo. De los 13 nuevos casos confirmados, la Secretaría de Salud Estatal informó que se trata de 5 mujeres entre 30 y 50 años de edad, una de ellas residente de Colima Capital, otra de Villa de Álvarez y 3 de Manzanillo. Todas reciben atención de manera ambulatoria, es decir, en sus domicilios. No están graves. Los otros 8 casos son hombres. Tienen edades entre 30 y 65 años. Originario, uno es de Villa de Álvarez, otro de Ixtlahuacán y 6 de Manzanillo. 4 de los 8 se recuperan de manera ambulatoria, mientras que los otros 4 están hospitalizados y graves. Hemos llegado a 318 casos positivos acumulados, 116 están activos, 163 ya se recuperaron y, como ya dije, 44 han derivado en defunciones. Se tiene registro de otros 76 casos sospechosos, de los cuales 55 están aislados en casa, 18 están hospitalizados y graves, y hay 3 defunciones pendientes de resultado de laboratorio. Manzanillo, más de 2/3 partes de los casos acumulados, 216 casos. Ya no hay municipios que estén con 0 casos después de que esta semana pues Ixtlahuacán y Comala han perdido esa categoría. ¿Qué más habría que decir?
Bueno, la Secretaría de Salud explicó que los 20 ventiladores que envió el gobierno de México hace algunos días al estado se van a repartir de la siguiente manera. 10 de estos ventiladores respiratorios irán al Hospital Regional Universitario y 10 irán al Hospital General de Manzanillo. Este equipo forma parte de los 85 ventiladores respiratorios que llegaron a México el pasado 7 de junio procedentes de China, y bueno, de estos 85, casi una cuarta parte fue destinada al estado de Colima. Son ventiladores mecánicos VG70, o sea, VG70, y cuentan con su respectivo monitor. Llegaron a Colima el 11 de junio y se van a dividir en estas dos unidades hospitalarias. Pues esto es lo que habría en la actualización de la pandemia en el estado de Colima. La nota principal. ¿Qué más tenemos que decirles de este doble homicidio de un juez federal y de su esposa? Ocurrió la mañana de ayer, martes, en la capital colimense. Primero, los detalles que ya les habíamos compartido el día de ayer. Alrededor de las 11:15 de la mañana se escucharon detonaciones, varias detonaciones, más de una decena de detonaciones. Algunos de los vecinos reportan pues que se escuchó lo que entienden como una metralleta. Y bueno, después de que llegaron ya las fuerzas del orden, se encontraron a dos personas sin vidas. Una era el juez federal Uriel Villegas Ortiz, de aproximadamente 40 años de edad, y la otra era su esposa, que nos reservamos el nombre por respecto a la víctima, y dado que no era un funcionario público, que era pues un poco más joven que el esposo. Estaban en el lugar de los hechos, les contamos desde el día de ayer, sus dos hijas. Hay que actualizar un dato: las edades que les habíamos dado eran 7 y 3 años de edad, son 7 y 4 años de edad. Estaba también una empleada doméstica que cohabitaba en este domicilio. Al menos pues estas otras 3 personas estaban en el lugar y resultaron ilesas. Quedaron los cuerpos sin vida después de que fueran pues activadas las armas en contra de ellos. También hay que decir que quedaron en la fachada de este domicilio, en la colonia Real Vista Hermosa, quedaron también impactos de bala en la propia fachada, al menos 3 impactos de bala visibles. Y quedó una camioneta en la cochera de este domicilio, una camioneta Mazda blanca con placas de Jalisco, otra camioneta con un vidrio roto que presumiblemente recibió uno de los impactos de bala, también frente a la puerta principal de este domicilio, una camioneta pick-up Nissan, no de modelo reciente, que quedó con el vehículo, con la ventana del piloto pues rota, presumiblemente, como les decía, por un impacto de bala. Les hemos reportado que también vecinos habían dicho que un día antes del homicidio pues habían visto al juez, no sabían que era un juez, pero asumían que era un vecino, que lo habían visto caminar con su hija y con una mascota, ¿no? Con un perro o perrita blanca. Esto lo resaltamos porque pues detona cierta tranquilidad para estar en la calle de quien terminó siendo asesinado. También les dijimos que el juez se había mudado a ese domicilio recientemente, el mismo mes de junio. Había llegado al estado de Colima en enero para entrar a chambear el mes de febrero, el primer día del mes de febrero. Recordarán que él estaba como juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal. Todo eso ya se los habíamos dicho el día de ayer. ¿Qué más tenemos para reportarles? Bueno, el periódico Milenio, en información que nosotros no hemos podido corroborar de manera independiente, hace referencia a que el juez estaba vendiendo un vehículo, una camioneta Volkswagen, y que las personas que los atacaron, que aseguran que es un grupo de 5, algunos de ellos se hicieron pasar por compradores de esta camioneta y que solicitaron algo sobre el papeleo y demás para ya concretar la operación, y que en ese ir y venir de la conversación sobre la compra del vehículo,
abrió su domicilio, entró al domicilio y se metieron estas personas y ahí los asesinaron. De alguna manera también hay impactos en el exterior, entonces eso quedan algunas dudas de exactamente cómo se dio, es decir, si el ataque armado se dio desde el exterior o si simplemente dispararon después de haber estado adentro y asesinado al juez y a su esposa, si dieron algunos balazos en su retirada, ¿no? Es parte de lo que Milenio dice, pues habla de esta manera de entrar al domicilio a través de este engaño por una supuesta venta de un vehículo. También el periódico Milenio ha dado a conocer que no contaba con custodia del Servicio de Protección Federal. Dice Milenio que funcionarios federales informaron a Milenio que el Servicio de Protección no se asigna a todos los jueces, que es el propio Consejo de la Judicatura Federal el que decide a qué jueces específicos se les debe asignar escoltas, y que en el caso mencionado dicho juzgador no contaba con una escolta del Servicio de Protección Federal, pues no fue indicado así por el Consejo de la Judicatura Federal. Eso dice Milenio. Nosotros sabemos, y es que esto es relevante porque ha habido algunas publicaciones en redes sociales, no sé si son auténticamente familiares de las víctimas, pero que han reclamado que por qué se les quitó la custodia, ¿no? Los escoltas. Y se ha hecho ruido alrededor de eso. Lo que nos dicen, lo que podemos confirmar a través de fuentes del Poder Judicial de la Federación de alto nivel, es que no solamente no es una decisión del Ejecutivo, ni es una una decisión que tome el Ejecutivo Federal, lo toma el Consejo de la Judicatura Federal, que es el mayor órgano de decisión del Poder Judicial, un poder distinto al Poder Ejecutivo. Y que en este caso no se había tomado esta decisión y tampoco había una solicitud por parte del juzgador para tener escoltas. Esa es la información que nosotros estamos aportando. No había solicitado escoltas. Esto es lo que habría que decir. Hubo diversas reacciones de la Fiscalía General de la República, que temprano, la tarde de ayer, informó que atraía la investigación al ser un juez federal. Hubo también información del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, quien condenó el asesinato del juez y de su esposa, interrumpió la sesión virtual del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar el anuncio de este asesinato y exigir que se esclarezca. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Discúlpenme un momento, por favor. Acabo de recibir una terrible noticia. Fue ejecutado el señor juez de distrito Uriel Villegas Ortiz, juez de distrito en el Centro de Justicia Penal Federal de Colima, junto con su señora esposa Verónica Barajas. Quiero expresar mi más enérgico rechazo a la violencia y lamentar este hecho que nos duele a todo el Poder Judicial de la Federación y a todas y a todos los mexicanos. Pedimos a las autoridades competentes su apoyo para garantizar la seguridad de las juezas y jueces federales y de sus familias, y que se investigue y se deslinden las responsabilidades correspondientes. Por lo que a nosotros nos toca, revisaremos la situación de las juezas y jueces a efecto de fortalecer las medidas de seguridad necesarias. Tenemos que decir con contundencia un no a la violencia. Hubo una exigencia también puntual y contundente del Consejo de la Judicatura Federal, que emitió un comunicado en el que, lamenta el suceso, envía condolencias a los familiares, pero también exige a las autoridades investigadoras y a todas las autoridades que puedan
coadyuvar con la investigación, pues a que hagan lo propio para que se esclarezca y se haga justicia y se lleve a los culpables ante la justicia. En un claro mensaje, no es explícito al fiscal Gertz Manero, pero pues ellos llevan la investigación, y también al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué más reacciones? Pues hubo reacciones de la ministra en retiro, secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, desde su cuenta de Twitter, el mismo día del suceso, también de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que instruyó al Centro Nacional de Inteligencia y a la Guardia Nacional para que proporcionen todo el apoyo que pueda darse a la investigación. Hubo también un tuit del gobernador Ignacio Peralta, que calificó como indignante el doble homicidio y que ofreció todo el apoyo institucional a la Fiscalía General de la República para esclarecer este doble homicidio de inmediato. No hay reacciones de más personajes de la política local, ¿no? de relevancia. Llegó esto a la mañanera y vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy, que condenó el asesinato, que dijo que no se van a dejar intimidar y que afirmó que los responsables serán castigados. Esto dijo el presidente de México. ¿Ha pasado algún reporte de las primeras investigaciones? ¿Cuál pudiera haber sido el móvil de este asesinato? ¿Y ven ustedes esto como un reto, como una amenaza al Estado en su conjunto? Bueno, ya tengo información, pero como es obvio, no podemos hablar de este tema hasta que concluya el proceso, que se investigue bien, pero sí se va avanzando. Lo que puedo decir es que no hay impunidad y que los que cometen estos delitos son castigados, van a ser castigados. Y estamos trabajando de manera conjunta. Sí, es un asunto de Estado, por lo mismo interviene la Fiscalía y estamos trabajando también de común acuerdo con el Poder Judicial. La intimidación no procede porque nosotros tenemos como encomienda, mandato, el garantizar la paz y la tranquilidad en el país. La ministra en retiro y hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también participó en la mañanera y pues fue contundente. De alguna manera cortando de tajo especulaciones que se han dado por algunas notas tal vez no adecuadamente contextualizadas, pues dijo: el juez Villegas Ortiz murió porque estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien. Escuchemos a la secretaria de Gobernación. Para mí ha sido terriblemente difícil esta situación. Yo creo que no solamente para mí, yo creo que para todos. Era un juez penal, yo lo conocí personalmente, era secretario de uno de las gentes que estuvo en la Corte durante mucho tiempo, y sí decirles que estaba haciendo su trabajo y murió por hacer su trabajo. Tenía, hasta donde tenemos conocimiento, algunos juicios de personajes de la delincuencia organizada, y estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien, Entonces, pues es muy lastimoso para todos, para el Poder Judicial, para el presidente de la Corte, para todos los ministros, para todos quienes tenemos un cariño muy especial por el Poder Judicial. Yo estuve 25 años, 4 en el Tribunal Superior de Justicia y 21 en la Suprema Corte. Entonces, para mí sí ha sido un tema personalmente sumamente triste y muy lastimoso. Y ya por último, solo les compartiría que ha circulado en distintos medios de comunicación algunos de los casos más mediáticos que le tocó abordar en sus cargos previos. Antes de llegar aquí había estado en juzgados en Jalisco, en materia como juzgado de distrito y también en un juzgado de amparo en materia penal. Y en esta última parte le tocó en los años 2017 y 2018 pues que un amparo que había solicitado Nemesio Oseguera González, alias El Menchito,
integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, había solicitado un amparo para que fuera trasladado del penal en el que estaba recluido, penal federal en Oaxaca, a uno en Jalisco. Eso había sido resuelto por un tribunal de segunda instancia favorable a la víctima y le tocaba la ejecución de la sentencia a este juez, que en esa categoría pues emitió una comunicación a quien tendría que aplicar lo que había ordenado el tribunal, no él, sino un tribunal superior, y envió esta comunicación al encargado de los penales federales para que hiciera lo que había ordenado el tribunal colegiado como segunda instancia y definitiva instancia en materia de juicio de amparo. Eso en aquellos años pues fue muy mediático porque se quiso entender cómo que se estaba ayudando al Cártel Jalisco Nueva Generación, pero hay que entender el detalle de a quién le toca resolver el amparo y a quién simplemente le toca la ejecutoria de la sentencia, para no brincar a rápidas conclusiones en donde revictimicemos a las víctimas. Y por otro lado, también, por ejemplo, la nota de Reforma ponía de contexto pues que la propia Fiscalía General de la República ha señalado pues que se han investigado en Jalisco vínculos de algunos juzgadores, de algunos integrantes del Poder Judicial, vínculos con la delincuencia organizada o recepción de dinero a cambio de sentencias y buscar influir en sentencias y resoluciones. Hay un exintegrante del Poder Judicial que incluso está preso por este motivo y que se supone que intentó influir o influyó en algunas decisiones. Y este contexto ponía Reforma en su nota pues como para querer apuntar y que algunos concluyan que el juez asesinado pues tenía que ver en estos vínculos con la delincuencia organizada. Me parece que vincular esto a este caso o hacer estas conclusiones son conclusiones apresuradas, que no se tienen elementos suficientes para llegar a ellas, que son revictimizantes y que podemos por ello abonar a la impunidad. Sí que se investigue, sí hagamos una chamba seria, sí vamos a revisar cuáles son los casos en los que había participado, pero todos, y cuáles los más recientes. ¿Por qué lo matan hasta ahora? Si esto estamos hablando de 17 y del 2018, si se quisiera ligar con eso, ¿por qué lo matan hasta ahora? Y yo les pediría a ustedes como usuarios, y ofrecemos nosotros como medio de comunicación, tomarnos con seriedad esto, no revictimizar a las víctimas, buscar profundizar en la investigación, porque es lo mínimo que merecen estas dos pequeñas que quedaron huérfanas desde el día de ayer, 2 niñas de 7 y 4 años de edad. Hasta ahí dejamos por el momento este tema, vamos a seguir investigándolo. Y con esta información nos despedimos por el momento, a nombre de todo el equipo de Estación Pacífico, que es todo este equipo, que no es solo una persona, todo este equipo que hace posible lo que les presentamos día a día. A nombre de todos ellos, pues yo me despido, les agradezco que nos hayan acompañado a lo largo de estos minutos y les deseo que pasen el miércoles que ustedes se merecen. La Marina va con tu estilo. Cervecería de Colima. Nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron